Hola Adriana, bienvenida. Eh, de nada, Ana. A mí, los colegas del capítulo saben que a mí me gusta empezar las charlas intentando dilucidar de dónde están saliendo estas situaciones que estamos viviendo. Y me gustó mucho esta frase. Del pasado se aprende, del fracaso también, por eso no hay que rendirse ante nada. Y creo que es una frase bien puesta en este momento. Eh, Esta situación paraliza, molesta, nos asusta, pero hay que seguir adelante. Y para seguir adelante, mejor revisar un poco qué pasó, qué es lo que hubo, qué es lo que nos enseñó la historia. Y para eso vamos a pasar alrededor de 1331, 1334 más o menos, por el desierto de Gobi, en Asia Central, donde en territorio mongol, donde las tropas de la Horda de Oro, en este caso por el Khan Yanibek, nieto, creo que era nieto del gran Gengis Khan, a estos tipos les gustaba alrededor de 1346, incluso antes les gustaba arrasar con todo e ir conquistando parte de esa zona del planeta. Por lo que decidieron adentrarse en la península de Crimea y meterse aparte del territorio de las colonias genovesas, a una ciudad en particular, a la ciudad de Cafa, la actualmente denominada Teodosia. Fueron y vinieron, la sitiaron, perdón, muchísimas veces, hasta que se unieron a los venecianos en el 1346 y esta horda de oro traía una situación en particular que se había originado allá en el desierto de Gobi. La gente en el campamento mongol estaba muriendo y no sabían por qué. El asedio de Cafa eh, se puso muy difícil. Entonces el Khan lo que decidió hacer es, según se cuenta la historia, catapultar a sus muertos por esa enfermedad por encima de las murallas de Cafa. Y ahí nos cuenta un notario de Piacenza, en la historia de Morbos y de Mortality, cual Urano en el 1346, los tártaros, agotados por aquella enfermedad pestilencial y derribados por todas partes como golpeados por un rayo, ordenaron colocar los cadáveres sobre las máquinas de asedio y los largaron por encima de Cafa, por encima de las murallas. Y el territorio cristiano de Cafa en ese momento, los genoveses lo único que intentaron hacer es arrojar los muertos al mar. Pero lamentablemente la enfermedad que estaba ocurriendo en ese momento era muy contagiosa, muy infecto contagiosa, y se decía que todo el aire se infectó y se envenenó el agua y se desarrolló tal pestilencia que apenas consiguió escapar 1 de cada 1000. Los genoveses, viendo esta situación, se tomaron los barcos y volvieron a Génova. Decidieron escapar a la situación. Y ahí comenzó la terrible pestilencia a difuminarse, a aparecer por sobre Europa. La terrible pestilencia que Giovanni Boccacci en el Decamerón nombraba a la peste negra. Ahora todos me preguntarán, ¿por qué esto? ¿Y qué tiene que ver esto con los elementos de protección personal? Saben que hay un actor en particular durante la peste negra en Europa en esa época, que era el doctor de la peste negra. Y si hay algo que me gusta de la historia es que se repite. Por eso siempre viene bien revisar lo que pasó.
¿Quieren saber cómo se vestía el doctor de la peste negra? De esta forma. Ellos ya tenían sus propios elementos de protección personal. La famosa nariz de pico que se usa y se ve en los carnavales venecianos, bueno, este año no sé si se pudieron hacer, pero bueno, que se ve en los carnavales venecianos. La máscara de los carnavales era la máscara de los médicos de la peste en toda Europa. La nariz de medio pie de longitud con la forma de un pico que ponían perfume. Tenía solo 2 agujeros, uno en cada lado próximo a los orificios nasales, pero que bastaban para respirar, cargando con el aire que uno inhalaba drogas contenidas en el extremo del pico. No es que andaban volados los doctores, sino que era tal la pestilencia que emanaban esos cuerpos que para no vomitarse encima del olor necesitaban inhalar estos perfumes. Bajo el abrigo vestimos botas hechas de cuero marroquí, cuero de cabra, pantalones de piel fina que están amarrados desde el frente a dichas botas y una blusa de piel fina y manga corta, cuyo extremo inferior se introduce en los pantalones. El sombrero y los guantes también están hechos de la misma piel, con lentes sobre los ojos. Díganme si en el 1346, 1350, no sé, no recuerdo ahora cuánto duró la peste, sí, pero que arrasó casi un tercio de la población europea, si mal no me salen los cálculos. Dígame si no estamos viendo los primeros elementos de protección personal que se sobreponen a los que usamos ahora, son similares. Y un dato de color, ¿para qué la vara en la mano? La vara en la mano medía 1 metro. La utilizaban para no acercarse a los pacientes más allá de 1 metro de distancia. La historia se repite, eso no cabe duda. Y acá lo tenemos. Habiendo ya pasado por un poco de historia como me gusta a mí, vamos a meternos ya en tema. Espero que les haya gustado esa parte. Eh, Elementos de protección personal. Todos sabemos las formas de transmisión que tiene el coronavirus de humano a humano, ya sea por gotas, tos, contacto o por hablar uno frente al otro, por la respiración. El aliento no creo, pero bueno. Antes de empezar a hablar acerca de los elementos de protección personal, creo que lo que se debería de pensar es en realizar aquellas modificaciones edilicias a nuestros lugares de trabajo, de preferencia prestar atención a nuestros administrativos, que son los primeros que entran en contacto con el paciente, preparándoles la recepción con mamparas, levantando vidrios, alejando los escritorios, de tal forma que el paciente con sospecha o confirmatorio de COVID-19 esté lo suficientemente alejado de con quien interactúa para evitar un contagio. Después, revisar las normas y procedimientos, volver a reescribir aquello que se considere necesario, como todas las sociedades están haciendo en este momento y nos aparecen de a miles en nuestros WhatsApp. Implementar los elementos de protección personal, elementos que nunca deberían haberse ido de nuestro laboratorio o de la atención médica o de enfermería. Siempre tienen que estar ahí presentes porque favorecen a que no nos contagiemos de, de diferentes patologías, en este caso porque apareció esta enfermedad. Calificar el riesgo. Es necesario que cada uno de los actores de la salud sepa lo que tiene que usar, sepa para qué lo tiene que usar y por qué lo tiene que usar. Ahora vamos a ver un poco más adelante. En base a esa calificación de riesgo, enseñar a todo el personal a cuidar sus materiales y a hacer un buen uso de los mismos. ¿Cuáles son los elementos de protección personal más comunes? Barbijos, quirúrgicos o los famosos N95, cofia, guantes, máscaras, esas máscaras que están apareciendo ahora como donativo de varias empresas
que utilizan impresoras 3D, o las comerciales, los camisolines, hidro o hemorrepelentes. ¿Qué son? Son elementos de barrera cuando se presume contacto con fluidos corporales de los pacientes. Pero antes de arrancar con los elementos particulares, hay algo que nos enseñan todos los comunicadores de salud y todos nosotros debemos de aprender a esos 5 momentos que se dan para la higiene de manos en la atención de los pacientes. Antes de tocar al paciente, para que el paciente no reciba lo que nosotros podemos llevar, los gérmenes que nosotros podemos llevar, para los médicos y los enfermeros o los extraccionistas cuando van a piso, antes de realizar una tarea, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, como las bolsas de orina, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Las manos limpias en todo momento es la principal barrera de defensa que tenemos contra este virus. Creo que ya a muchos nos cuesta cuando estamos con el barbijo puesto, que sí, que no, que nos tocamos la cara, que cosa. Tenemos que cambiar muchas costumbres nuestras en el laboratorio y en la atención al paciente, que nos cuesta. Y aprender los 5 momentos para la higiene de manos es fundamental. ¿Cuándo y qué usar de los elementos de protección personal? Como decía antes, dependiendo del tipo de interacción con el paciente. No es lo mismo el elemento que usa el camarero que sirve la comida en las salas, el enfermero que está todo el tiempo con el paciente, el médico y los extraccionistas de laboratorio cuando van a tomar muestras sanguíneas. Saber el modo de transmisión de la enfermedad, que se da por gotas o contacto, en base a eso, qué tipo de camisolín o qué tipo de barrera utilizar, y la cantidad de fluido corporal que se va a generar según la actividad que realicemos. En este caso, nosotros como bioquímicos y técnicos de laboratorio, las extracciones sanguíneas y la centrifugación de muestras. Recordando de nuevo que la higiene de manos siempre tiene que realizarse. Yo soy muy hinchabola con ese tema, más ahora con todo esto, me estoy lavando muchísimo más las manos en el laboratorio que las que me lavaba, así que eso es una enormidad. Retirar o reemplazar cualquier insumo dañado o roto tan pronto como lo note. No, camisolín se me desprendió, no, pero el barbijo está sucio, no, puede aguantar 1 hora más, no, pero... A ver, si el elemento, si la barrera de protección está rota, hay que cambiarla. No podemos seguir con un barbijo sucio o un camisolín roto durante todo el trayecto de la guardia. Retirarnos todo el elemento de protección lo antes posible después de completar la actividad y evitar que se contamine el medio de trabajo. No, que dejo el camisolín acá, no, que esperá que ahora me voy a tomar un café, lo dejo un rato acá. Tenemos que ser muy prudentes en esta situación, mucho más que antes. Descartar todo cuidadosamente en las bolsas respectivas, del color respectivo, como después vamos a ver unos videos, y realizar la higiene de manos, previo, antes, en todo momento. El hospital donde trabajo, el hospital italiano, el Comité de Control de Infecciones establece 3 niveles de utilización de elementos de protección. Aquellos que tienen maniobra con aerosoles o unidades críticas, donde se agrega el barbijo N95 y los camisolines hidrorrepelentes, las máscaras faciales, contacto con pacientes o riesgo de exposición a fluidos corporales en la guardia médica, antes de que sea necesario algún procedimiento que genere aerosoles, para eso después vendrán la gente de terapia intensiva. Y a nosotros, en el laboratorio, nos ubican acá, sin contacto con pacientes y sin riesgo de exposición a fluidos corporales.
Después vamos a tener tiempo para discutirlo y vamos a tener tiempo para charlarlo, pero a nosotros nos ubican en el tercer lugar. Estamos entre el nivel 2 y el nivel 1. Después vamos a conversar. Camisolín. El camisolín es de un único uso, no estériles, tiene que ser de manga larga con puño, que nos cubra todo. Recuerden ese médico de la peste, como estaba bien cubierto. Por debajo de la rodilla, con sujeción posterior, si no nos da para sujetarnos, que alguien nos ayude a sujetar el camisolín. Cuando las panzas hablan, el camisolín no se puede cerrar. Hidrorrepelentes y o de contacto. La Organización Mundial de la Salud y el CDC recomiendan que frente a la escasez se utilicen camisolines de contacto en una baja exposición, bajo riesgo de exposición a fluidos. La colocación tiene que ser siempre por adelante, cerrado por detrás. Y ahora vamos a ver bien, creo que queda más visual ver a alguien haciéndolo que ver una imagen fija. Los complicados de los barbijos N95. Todo un tema con esto. ¿Quién lo tiene, quién no lo tiene? ¿Nos corresponde, no nos corresponde? ¿Lo tenemos que usar siempre? ¿Cómo lo guardamos? En fin. Es un tema. El N95 va a reducir la exposición del usuario a ciertas partículas presentes en el aire, incluso aquellas menores a 100 que se pueden inhalar por nariz o por boca. Se ajustan de manera hermética al rostro y sellan el respirador para garantizar que todo el aire pase por el filtro. A los varones de la charla de hoy les digo que se recomienda que estemos todos afeitados para usar un N95, para que haga un buen sellado. Así que o nos quedamos con el quirúrgico y la barba, o nos vamos al N95, pero todos afeitaditos. Se deben colocar y retirar en un área limpia y usar en todo momento que el usuario se encuentre en la zona contaminada. Tienen varias certificaciones de organismos internacionales. Al colocarlo tenemos que hacer la prueba de fuga, simplemente viendo que todo esté bien colocado, respirando, soplando, para ver que no hay pérdida por el barbijo. Creo que tengo otra acá, ahí está. Se tiene que sostener el respirador en la palma de la mano con la parte que cubre la nariz, colocar el respirador debajo de su mentón con la pieza nasal hacia arriba, estirar las bandas elásticas y colocarlo que quede firme. No se recomienda para el uso del público. Esto es algo, la verdad, que me preocupa muchísimo, porque uno va por la calle todos los días en la ida y vuelta a su actividad diaria, y más allá de los tapabocas promocionados, creo que un 30-40% de las personas están con N95 o similares, 3M, las marcas que ya todos conocemos. Y lamentablemente uno no le puede negar al público que lo haya comprado antes de toda esta situación, pero deberían de estar en nuestro poder eso, o por lo menos aquellos que están trabajando encima del paciente, intubando, aspirando secreciones, todos aquellos procedimientos que generen aerosoles. Verificar el sello cada vez que se usa. No están diseñados para niños o personas, como les decía, con vello facial. Después de usar el N95, al sacarlo, realizar higiene de manos. Higiene de manos va a aparecer por toda esta presentación. Es fundamental que aprendamos a hacerla siempre. En situaciones de pandemia como las que estamos, y dada la baja cantidad de N95 que hay dando vuelta, pueden ser de uso extensible, no mayor a 4 horas consecutivas y reutilizables, almacenadas en bolsa de papel con nombre y apellido de cada usuario. El hospital italiano en este momento ya pasó por 2 pruebas
de esterilización de N95 se retiran por la zona de trabajo y el servicio de esterilización los lleva a esterilizar, valga la redundancia. Ahora está trabajando con una esterilización en base a peróxido de hidrógeno. Se cambió el envoltorio donde se almacena el N95, se retira y creo que, no sé, un par de días después o 10 días después se devuelve esterilizado por completo al propietario del barbijo. Lamentablemente estamos en una situación en la que hay que cuidar cada uno de los elementos. Ahora, después vamos a ir con las preguntas, chicos. ¿Sí? Veo que hay ahí varias, después vamos a revisar todas. Se recomienda para evitar la suciedad del N95 usar un quirúrgico sobre el mismo. Y los quirúrgicos los usamos todos. Colocarlo adecuadamente cuando esté dentro de un rango de 1 metro del paciente, no requiere prueba de fuga, son de uso único, exclusivo y descartable. Todos aquellos pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 deben usar barbijo quirúrgico al salir de la habitación o traslado en el ámbito hospitalario. Y acá ya puede surgir otra pauta para conversarlo después, que es utilizar el barbijo o el tapaboca durante toda nuestra estadía, más allá de utilizarlo en la calle, durante toda nuestra estadía en el ámbito hospitalario. Nosotros en el hospital italiano los barbijos quirúrgicos son de uso obligatorio, más allá del área de trabajo, en todo el hospital, desde que entramos al hospital, ya venimos con el barbijo desde la calle, e incluso en el área del comedor, siempre y cuando no podremos estar a más de 1 metro de nuestro compañero de trabajo. La dirección médica sugirió que nos manejemos de esa forma y es lo que estamos haciendo todos. No solo para cuidarnos entre nosotros, recuerden que hay muchos asintomáticos en esta situación, sino para que cuidemos a los pacientes con los que tratamos. Bien. Ahora, las antiparras. Me imagino que, aunque se han visto por la calle varias personas con las antiparras Made in Home, he visto cada cosa por la calle que la verdad no se puede creer. Pero bueno, estas cosas se han visto. Gafas de seguridad o antiparras. Se recomienda de material como es el PVC, que tengan cinta autoajustable, que se ajusten bien en la cara del que lo está utilizando, que sean de fácil remoción, ¿sí? Ahora vamos a ver bien, y que para los que usamos lentes, como yo, que tengan una ventilación invertida para que no se nos empañen los lentes, porque eso nos pasa mucho incluso con el barbijo quirúrgico. Se recomienda que se utilicen todo el tiempo, en el manejo con el paciente y en el manejo de las muestras en el laboratorio. Las máscaras o protectores faciales, su uso se reserva para exposición a fluidos, colabora con el cuidado del N95, a evitar que las gotas o los fluidos puedan llegar al barbijo. Debe ser descontaminada luego de su uso y la Organización Mundial de la Salud la recomienda. De esto hay varias, como les decía al principio de todo, hay varias empresas que tienen la particularidad de otorgarlas como donación a los laboratorios, los hospitales que las necesiten. Las botas y las copias. El uso está muy controvertido, la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda, hay diferentes
recomendaciones con respecto a las sociedades científicas del país, se utilizan para momentos de mayor exposición a fluidos y a maniobras de aerosolización. No serían necesarias de contar con su calzado impermeable, las botas, la cofia para las niñas con su pelo largo, y ambos tienen que ser de un solo uso. Siguiendo las recomendaciones del hospital, veamos que no estamos muy ajenos a lo que recomienda el Ministerio de Salud, a las recomendaciones del uso de los EPP. Para el personal de laboratorio, fundamental, otra vez, y aunque suene repetitivo, la higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente, y cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular en todos los procedimientos que hagamos. Uno de mis jefes me dijo, bien claro, hay que pensar que en este momento todas las muestras que, como pasó con el inicio del VIH, todas las muestras en este momento son sospechosas de COVID. De esa forma nos sacamos el problema de encima y nos cuidamos cada vez más, que es lo que tenemos que hacer, cuidarnos. Nosotros tenemos una educación tal que sabemos cómo cuidarnos y cómo cuidar a nuestro entorno. Para los colegas médicos, higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente, sumar lo mismo que nosotros cuando asistan a los pacientes, sospecha confirmatoria, cuando están haciendo procedimientos que generen aerosoles, procedimientos de intubación o la toma de los hisopados, cambiar el quirúrgico por un N95. No hay mucha ciencia. Hay que saber qué usar, en qué momento usar y cómo cuidarse. Acá tenemos del capítulo de enfermería, nos va a enseñar un poco cómo ponernos los elementos de protección. Los elementos de protección personal, hay que realizar higiene de manos. Se puede realizar con soluciones de base alcohólica o con agua y jabón. La secuencia de colocación es la siguiente. En primer lugar, debe colocarse el camisolín. El mismo tiene que quedar completamente cerrado sobre nuestro cuerpo. Debe estar adecuadamente atado y cubrir hasta el puño y por debajo de las rodillas. Se debe asegurar primero el cuello y luego la cintura. Si tiene pelo largo, se debe sujetar y puede colocarse una cofia. Debe colocarse el barbijo. Se debe colocar antes de entrar en la habitación del paciente con el cual se tendrá contacto. Las cintas superiores del barbijo deben atarse sobre las orejas y a la mitad de la cabeza. Las tiras inferiores en la parte posterior del cuello. Coloque las puntas de los dedos de ambas manos en la parte superior del área metálica de la nariz. Moldee esta parte usando 2 dedos de cada mano a la forma de su nariz. Luego se debe colocar la protección ocular. Se pueden utilizar antiparras o protección facial completa en conjunto con el barbijo. Las antiparras deben tener ajuste frontal y lateral, con sistema antiempañamiento. Recordar que los anteojos personales no sustituyen el uso de antiparras. Si se va a utilizar máscara facial, esta debe estar colocada sobre el barbijo. Ajustar con el elástico o tiras que salen de la pieza. Los guantes son el último elemento de protección personal que debe colocarse. Se deben extender los guantes para que cubra el puño del camisolín. No se debe tocar la cara o el pelo o ajustar cualquier elemento de protección personal con los guantes contaminados. Secuencia de retiro del equipo de protección personal. Bueno, tengo más videos al respecto. Esperen que vamos a frenar un poco eso. Ahora seguimos con las... Vieron que yo escuché un médico, entre tantos médicos que están hablando por radio y televisión, que contó una anécdota que mientras él estudiaba, hacía su doctorado, su pasantía en un hospital en Estados Unidos, en el exterior, le hacían simulacros de paros cardíacos. Sonaba una alarma y todos tenían que salir corriendo a revisar cuál era el paciente que estaba sufriendo el infarto.
eran todos prácticas. Después había, no sé, un superior o un médico a cargo de la situación que revisaba quiénes venían y cómo actuaban. Lo mismo con esto, la práctica hace el maestro. La colocación es fácil y solo tenemos que seguir los pasos que vimos de la colega en este video. Acá tenemos pasos de parte de videos informativos del Hospital Italiano de Buenos Aires sobre la forma de retirar los equipos de protección personal acorde a los niveles en los que trabajemos. Bien, bueno, a ver, antes que vuelva a iniciar esto. Como les comentaba al principio, tenemos 3 niveles de uso de elementos de protección personal. Ese era el nivel 2. El próximo es el nivel 3. Creo que se agrega las máscaras o los N95, pero antes de seguir. Esto, como les decía, la capacitación constante, mientras estamos almorzando o estamos revisando las historias clínicas de los pacientes en la página web, en la intranet, y en los televisores y en las... ay, no me sale la palabra. En las pegatinas, no me sale ahora la palabra, que están por todas las paredes del hospital, se nos está inculcando esto siempre. Cómo utilizar, cómo remover, qué hacer frente a, qué no hacer, cómo manejarse. Hay una capacitación constante de parte del Hospital Italiano de Buenos Aires, una capacitación constante que espero que se produzca también en el complejo médico Churrucavisca. De esta forma nos sentimos más
protegidos. Es una forma de saber que todos estamos trabajando para el mismo logro, tratar de que esta situación finalice lo más rápido posible. Bueno,
vieron, creo que es más fácil, más entendible que se vea a alguien hacerlo que explicarlo con palabras. Por eso opté por estos videos informativos. ¿Vieron la cantidad de veces que se lavó las manos? Entre cada retiro de cada elemento de protección personal había un lavado de manos. Por eso es fundamental esa situación. Hay un paranoico del lavado de manos. Y cuando nos otorgan los elementos de protección personal, tengamos en cuenta lo siguiente, son personales. No le podemos decir a un colega, no, no, espera que te paso mi N95, andá vos a verlo ahora, que yo quiero terminar de tomarme el café. Fíjate que yo ya había 4, vos tenés que ver otros 4. Son elementos personales que tienen que cuidarse y manejarse con cuidado. Se recomienda para preservar la integridad del N95 guardarlo en una bolsa de papel, en vez de una bolsa Ziploc como hacía la doctora de mi día. En cuanto a, vimos que desinfectaba los elementos de protección. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda una enorme cantidad de desinfectantes para usar contra el SARS-CoV-2. Yo solo traje unos ejemplos: amonio cuaternario, isopropanol, ácido peroxiacético, hipoclorito de sodio. Si ustedes se meten en la página en español de la EPA, van a encontrar todo el listado. Al final son 27 páginas, creo, de desinfectantes que se pueden usar en contra del SARS-CoV-2. En algún lugar de todos estos posteos que nos dan vuelta siempre por Facebook o por las redes sociales, la verdad que hice mal de no haberle hecho una captura de pantalla. Creo que lo escribió un médico, me parece. Había una frase que me resultó lo suficientemente apta en este momento. En la emergencia no hay urgencia. ¿Y por qué digo esto? Porque él hablaba de, en toda esta situación de COVID-19, que le gustaría entrar a la sala de partos, donde está la parturienta, con un embarazo que se complicó y tiene que empezar a actuar, en fin. Pero lamentablemente con toda esta situación, primero protegerse, no saltear ninguno de estos pasos, cuidarse, armarse de todos los CPP, porque no solo corre el riesgo él de contagiarse de COVID, no digamos que no quiere decir esto que la embarazada justo tenga COVID, pero todos somos sospechosos de portarlo. No solo cuidarse él, sino cuidar a la embarazada y cuidar al bebé por nacer. Lo mismo que si en la UCO está teniendo en el medio del paro cardíaco y bueno, lamentablemente primero hay que protegerse y después seguir. Esto va en contra de todos los principios de la atención de urgencias al paciente crítico, pero a ver, creo que estamos en una situación que se amerita cuidarnos entre todos. Bueno, habiendo ya pasado con la parte de elementos de protección personal, vamos a hablar un poco, una hora llevamos. No sé cómo hacen para seguir escuchándome. Gracias por estar ahí. Vamos a hablar un poco acerca de la toma de muestra y vamos a conversar en base a las recomendaciones que escribió el capítulo bioquímico que están colgadas en la página de SATIA respecto de las muestras de pacientes sospechosos y o confirmados de COVID-19. Este escrito se realizó para recomendar pautas para la toma, transporte, envío, procesamiento y descarte de muestras de los pacientes sospechosos o confirmados. De preferencia, como somos todos profesionales de guardia, lo enfocamos más en el laboratorio de urgencias. Pero esto puede ser equiparable al laboratorio de planta, ¿sí? Al laboratorio central. Se utiliza el alcance para todas las muestras de pacientes con sospecha de diagnóstico de COVID. Responsabilidades todos los bioquímicos y todo el personal de salud, bioquímicos, técnicos, médicos, enfermeros y todo el personal de salud involucrado en el proceso.
En el punto número 4, en las consideraciones preanalíticas, el primer punto que aparece es que se debe alertar al laboratorio cuando hay una muestra de esta naturaleza antes de recibirla. El complejo médico, allá en Churruca, la guardia médica se dividió en varios sectores. Dos de esos sectores están para los pacientes febriles, uno con alteraciones respiratorias y los otros no. Y se instauró un circuito donde cada vez que hay una muestra, ya no las de biología molecular, porque eso se encarga el laboratorio de biología molecular, sino donde hay muestras sanguíneas, dejamos establecido que nos llamen al interno de la guardia, nosotros llevamos un brocal, e intercambiamos un brocal vacío con el brocal lleno, donde están las muestras de esos pacientes, las traemos al laboratorio y realizamos todo el procedimiento de desinfección que ahora vamos a ver. En cambio, en el hospital italiano, las muestras de los pacientes de COVID-19 los traen a la ventanilla del laboratorio con el doble bolsa, todas las recomendaciones que tienen que hacerse al respecto de la bioseguridad, y están identificadas con una etiqueta que dice COVID-19. De esa forma ya sabemos cómo actuar frente a esas muestras. Si todavía seguimos recibiendo, como pasa en el italiano, los hisopados de COVID, debemos asegurarnos que junto a esa solicitud, en este caso tenemos pedidos electrónicos, pero igual debemos asegurarnos que la ficha epidemiológica que está colgada en el Ministerio de Salud venga con la muestra y que tenga todos los datos necesarios para eso después, ya sea realizarlo en un laboratorio de referencia, en un laboratorio externo, en el laboratorio, o enviarlo al laboratorio de referencia como es el Malbrán. Si todavía seguimos teniendo órdenes escritas o digitalizadas, la solicitud tiene que ser legible. No podemos estar desinfectando una muestra y que nuestro compañero esté intentando leer lo que está escrito ahí. Tenemos que pedir que sea una solicitud legible, que se va a adecuar obviamente a las normas de cada institución. Y el Ministerio de Seguridad, perdón, me confundí de ministerio. El Ministerio de Salud, para todos los casos sospechosos, indica todavía que se le siga realizando la detección de SARS-CoV-2 por PCR. Nos basamos en las directrices del Ministerio de Salud, que están a un costado. En base a eso, nos manejamos en la escritura de este documento. Obviamente, el laboratorio que busque trabajar con muestras para PCR de COVID tiene que estar con una cabina de seguridad biológica tipo 2 certificada por el Ministerio de Salud. Otras solicitudes bioquímicas van a quedar ya directamente a criterio médico, que se van a procesar en los laboratorios clínicos. Y acá hay otra situación en particular, que también después me gustaría que, si tenemos algo de tiempo, yo no sé ni cuánto vamos, lo podamos discutir o después se haga una discusión y la podamos ir contestando por los correos electrónicos. La toma de muestra. Dependiendo del tipo de institución en la que trabajemos, será quien vaya a tomar la muestra para hisopado. El Ministerio de Salud nos dice que las muestras tienen que ser recolectadas por personal capacitado y siguiendo las instrucciones de bioseguridad y el equipo de protección personal adecuado para virus respiratorios. Las muestras son muestras nasofaringias y orofaringias que tienen que ser enviadas en una bolsa de seguridad diferente al resto de las muestras que van al laboratorio clínico común. Dependiendo de cómo trabajemos, podemos utilizar un tubo cónico con fisiológica, un tubo con medio de transporte viral, 2 o 3 hisopos de Dacron. Se va a tomar la muestra, todo eso en una bolsa, se va a guardar dentro de una otra bolsa de seguridad, un envase secundario, se la va a cerrar,
Si se tiene que enviar a otro centro, se utilizará el triple envase y si no, se va a refrigerar. Y es algo fundamental que la ficha epidemiológica no esté dentro de todo este packaging. Porque si no tenemos cabina de bioseguridad a nivel 2, no sabemos de qué estamos hablando, no podemos abrir ese packaging para tratar de encontrar la ficha ahí adentro. Eso es algo que tenemos que hacer educación desde la ventana del laboratorio hacia afuera para los colegas médicos. Nosotros no podemos estar maniobrando con todas estas muestras por la contaminación que implica para la mesada y para el que va a recepcionar ese tipo de muestras. De esta forma se le enseña a los colegas médicos cómo realizar el hisopado para la toma para la PCR. Obviamente, estas situaciones tienen que adaptarse a cada centro de salud en particular. Este protocolo se modificó en base, no sé si denominarlo queja, sino una sugerencia que elevamos nosotros a nuestra directora del departamento de diagnóstico, a la directora del laboratorio, porque las etiquetas de códigos de barras venían dentro del frasco de urocultivo y venía el frasco de urocultivo envuelto en la servilleta, en fin, no se respetaba protocolo y se trataba y enviaban las cosas como se les ocurría en ese momento. Por ende, nos obligaba a nosotros a tratar de encontrar el código de barras para poder bajar el pedido, escanearlo y poder seguirlo y poder derivarlo a la sección de biología molecular para que ellos lo procesen. Lo que implicaba manejo de la muestra, apertura de bolsas y la particularidad de poder contaminar y contaminarnos a nosotros. Se habló con la dirección elevó al comité de crisis esa sugerencia, se modificó ese protocolo, se les pide que todas las etiquetas de código de barras vayan por fuera de la bolsa, pegadas en la última bolsa del packaging y que las fichas epidemiológicas vengan aparte en otra bolsa. Si estamos trabajando todos en esto para vencer esta situación, creo que conversar con los colegas siempre es beneficioso y entre todos vamos a poder manejarnos. En cuanto a la toma de muestra, tanto en el Churruca como en el hospital italiano, la toma de muestra la realiza la enfermera o el médico que está viendo al paciente en ese momento. El laboratorio de guardia no sale para nada
a tomar muestras de hisopado. Más allá del hecho de que si de salir sería un gasto extra de material, de protección personal, y ya puede hacerlo y está, creo que muchísimo más capacitado el personal que está viendo al paciente, ya sea en triage o en la sala de aislamiento, y él puede encargarse sin problemas si tiene todos los elementos para poder hacerlo. Pero bueno, como les dije, cada situación en particular de cada centro en particular. Seguimos con con las muestras para el laboratorio común. La toma de muestra hay que seleccionar los tubos adecuados, rotularlo como corresponde con los datos filiatorios, nunca sobre la tapa, siempre sobre la pared del contenedor, tener todos los elementos de protección personal recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Para extracción de sangre, creo que había una pregunta dando vueltas por ahí, y más que nada para los extraccionistas que suben a piso, el barbijo quirúrgico, si el paciente, acá también sale otra disyuntiva, sacar o no sacar sangre a los pacientes aislados por COVID. De nuevo, estamos en lo mismo de antes, es un gasto extra de materiales de protección para el extraccionista y el bioquímico que entra a sacar sangre, cuando la rutina puede ser tomada ya sea por enfermería, cuando va a controlar los signos vitales, o por el médico cuando va a revisar el estado de salud del paciente. De esa forma ahorramos elementos de protección personal y la verdad que no interferimos mucho en la recuperación del paciente, que yo creo que debe estar ya lo suficientemente estresado por la situación que está viviendo. Ni hablar de los que están obviamente en terapia intensiva. Pero bueno, en reglas generales, para extracción de sangre, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular, y que el paciente tenga colocado barbijo quirúrgico previo a la toma de muestra. Para los hisopos, además hay que agregar la cofia, el N95, con un barbijo quirúrgico sobre él, las antiparras, y los anteojos no sustituyen a las antiparras, y doble par de guantes. A ver si este último video, que es un simulacro de protocolo de COVID del laboratorio, que mal no recuerdo, ahora vamos a ver, dura 10 minutos. No vamos a ver los 10 minutos, lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a saltear la colocación y la remoción del equipo de protección personal, que ya lo vimos varias veces. Vamos a ir directamente hacia la toma de muestra. Gracias al Hospital Lucero por haber colgado en YouTube este video. ¿Laboratorio? ¿Qué tal? La doctora Gómez de la Guardia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, te quería avisar que tengo un paciente con sospecha de coronavirus aislado. Te llamaba para ver si podemos tomar las muestras de hisopado. Bueno, dale. Ahí vamos, gracias. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. Claro, tenemos un protocolo de COVID-19 en la guardia. Pues ahora voy. Vamos a, porque ya lo vimos antes, vamos a obviar la toma, el armado con los elementos de protección personal de la colega y vamos directamente
hace su entrevista con el paciente aislado por COVID. Bueno, te voy a pedir que te corras un poquito más para aquella punta. ¿Me podés decir tu nombre? Catalina García. Bien. Bueno, vamos a proceder a sacarte sangre y hacerte 2 hisopados en cada narina y un hisopado faríngeo, ¿sí? Bueno, lamentablemente el tiempo nos está corriendo. Nada, vean cómo lleva todos los materiales. Después lo pueden buscar en YouTube esto porque es muy largo y necesitamos seguir manejándonos con tiempo y necesitamos revisar las preguntas. Vean cómo lleva todos los materiales al área limpia. En el área limpia ordena los tubos que va a necesitar, hace la toma de muestra para el hisopo de la misma forma que lo vimos en el video anterior. En este caso en tubos cónicos con solución fisiológica, documenta bien todo, va a hacer la extracción de las muestras sanguíneas y todo va a ser almacenado en los contenedores después de la desinfección con alcohol al 70 y el cambio de guantes y la limpieza de manos, la desinfección con alcohol al 70 de los tubos, cada uno va a ser almacenado en el contenedor correspondiente para de esa forma, manejándose con todas las normas de bioseguridad disponibles para ese centro en particular, las muestras lleguen al laboratorio y se sigan trabajando sin ningún inconveniente con el máximo de los cuidados. Lo mismo vemos acá en este punto del protocolo que armó el capítulo, rotular todos los tubos que van a requerirse, colocarse todos los elementos de protección personal, pedirle al paciente que se coloque su barbijo quirúrgico, desinfectar todo donde se va a trabajar, hacer la toma de muestra, desechar todo lo que sea necesario en el descartador cotopunzante, descartar las jeringas, retirar todos los guantes ya usados, en la limpieza de manos en el medio y guardar los tubos en contenedor secundario. Y algo fundamental, perdón por la rapidez, pero se nos va a cortar esto y quiero que hablemos un poco de las preguntas y respuestas. La Organización Mundial de la Salud para el transporte de muestras sugiere que las mismas no vengan por el tubo neumático en aquellos lugares que los tengan, sino que uno se acerque a buscarlos como nos pasa a nosotros en el Churruca o que los acerquen al laboratorio. No utilizar el sistema de tubo neumático. En el laboratorio de urgencias, procesar todo según las buenas prácticas del laboratorio, desinfectantes apropiados, alcohol al 70, lavandina al 1% y el descarte del material se va a realizar según los procedimientos recomendados para eliminar los residuos patológicos. Considerar a todas las muestras potencialmente infecciosas y los procedimientos técnicos llevados a cabo deben asegurar la mínima formación de aerosoles y gotitas, dejar estacionar la centrífuga 10 minutos después de la centrifugación para evitar los aerosoles, centrifugar todo tapado, las orinas tapadas. Bueno, después tendremos una disyuntiva con respecto al tipo de muestra. Nada, limitar el uso de agujas, no está prohibido el pipeteo bucal, como pasó in eternum en el laboratorio, y una vez que terminemos de trabajar, descontaminar las zonas y las superficies de trabajo. Bueno, nada, gente, espero que les haya sido de gran ayuda este webinar. Estas son las bibliografías que utilizamos para confeccionar el documento. Nada, ahí está una microfotografía que la hizo el Instituto Malbrán
de nuestro principal enemigo, el SARS-CoV-2, el enemigo en este momento. Nada, seguir batallando con esta situación. Esa imagen de fondo me encantó porque están todos los superhéroes que a mí me apasionan dándonos las gracias. No somos superhéroes, somos solo trabajadores de salud que hacemos lo que nos gusta y estamos para cuidarnos y cuidar a los demás. Gracias a todos, gracias a Capítulo, a la sociedad y a los 2 hospitales que me sacan canas verdes, pero que me encanta trabajar en ellos.